what happened, but I lived in this old apartment that was built in like the El 19 de diciembre, en Los Ángeles, en un lugar tan frío y aislado como un cobertizo, fue hallado sin vida James Ransom, a los 46 años. No hubo alfombras rojas ni focos encendidos, tampoco comunicados inmediatos. Solo un silencio espeso cerrando la historia de un actor que dejó huella imborrable en The Wire y IT Chapter 2. ¿Por qué un intérprete que parecía haber recuperado su lugar en la industria terminó así? ¿Por qué los personajes oscuros que encarnó con tanta verdad parecen haberlo acompañado más allá de la pantalla? ¿Y por qué, hasta el último momento, el dolor de James Ransom permaneció invisible para el público? Su muerte no es solo un final, es el inicio de una investigación incómoda sobre la fama, las heridas internas y el precio real del éxito. Antes de que su nombre apareciera asociado a una muerte que sacudió a Hollywood, James Ransom había construido una carrera singular, alejada del estrellato convencional, pero profundamente respetada dentro de la industria. Nacido en Estados Unidos a finales de los años 70, Ransom nunca encajó en el molde clásico del protagonista carismático. Su lugar estaba en los márgenes, en los personajes incómodos, frágiles, contradictorios, aquellos que no buscan simpatía, sino verdad. Sus primeros pasos estuvieron marcados por el cine independiente, donde encontró un espacio para desarrollar una interpretación cruda, casi visceral. Directores y productores comenzaron a notar algo distinto en él, una capacidad poco común para mostrar el quiebre emocional sin artificios, como si cada gesto naciera de una herida real. Esa intensidad, que más tarde sería su sello, empezó a abrirle puertas, pero también a encasillarlo. El gran punto de inflexión llegó con The Wire, una de las series más influyentes de la historia de la televisión. Su personaje, Ziggy Sobotka, era errático, vulnerable y trágico. No era un héroe, ni pretendía serlo, y precisamente por eso, Ransom quedó grabado en la memoria del público. La crítica elogió su actuación por ser incómodamente honesta, casi dolorosa de observar. Para muchos, aquel papel no solo definió su carrera, sino que reveló hasta qué punto era capaz de habitar la oscuridad humana. A partir de entonces, su nombre comenzó a circular con más fuerza en producciones de mayor alcance. Años después, su participación en It Chapter 2 lo devolvió al centro de la conversación mediática. En una superproducción vista por millones, Ransom volvió a encarnar a un personaje marcado por el miedo, el trauma y la inseguridad. No era casualidad. Hollywood parecía llamarlo siempre para dar rostro a quienes cargan con cicatrices invisibles. Desde fuera la narrativa era clara: un actor de culto, respetado por sus colegas, con una filmografía sólida y un reconocimiento creciente. El brillo de la fama, aunque discreto, estaba ahí: entrevistas, festivales, elogios constantes a su talento. Sin embargo, ese resplandor ocultaba una verdad más compleja. Mientras su carrera parecía avanzar con firmeza, su vida personal se desarrollaba en un plano mucho más silencioso, lejos de los focos y de cualquier sensación de estabilidad. La pregunta inevitable comienza a tomar forma: ¿qué ocurría cuando se apagaban las cámaras? ¿Qué peso tenía en su vida real esa misma oscuridad que interpretaba con tanta precisión en la ficción? La mañana del 19 de diciembre, Los Ángeles despertó con una noticia que nadie esperaba. James Ransom había sido encontrado sin vida en una estructura aislada, descrita por los informes oficiales como un cobertizo, lejos del ruido habitual de la ciudad y de cualquier escenario que recordara al mundo del cine. Tenía 46 años. En cuestión de horas, la información comenzó a circular con cautela, envuelta en un tono sobrio que contrastaba con el impacto emocional que provocó en la industria. Los primeros datos confirmados procedieron de la Los Angeles County Medical Examiner, que registró el fallecimiento ese mismo día. El parte oficial fue claro y conciso: la causa de la muerte fue catalogada como suicidio.
No se ofrecieron detalles adicionales y de manera deliberada, las autoridades limitaron la información pública siguiendo los protocolos habituales en este tipo de casos. Esa escasez de datos, lejos de apagar el interés, alimentó una sensación de vacío informativo que rápidamente dio paso a preguntas. ¿Por qué un lugar tan apartado? ¿Por qué no hubo señales previas visibles para el público? ¿Qué ocurrió en las horas anteriores a su muerte? La investigación oficial no apuntó a la intervención de terceros ni a circunstancias sospechosas. Todo indicaba que se trataba de un acto solitario, íntimo, ejecutado lejos de miradas ajenas. Sin embargo, la frialdad administrativa del informe contrastaba con la complejidad humana de la historia que comenzaba a emerger. En las primeras horas tras conocerse la noticia, los medios especializados adoptaron un tono prudente. Se evitaron titulares sensacionalistas y se priorizó la confirmación de los hechos básicos: fecha, lugar y edad. Aún así, el impacto fue inmediato. Para muchos, Ransom no era una estrella de tabloides, sino un actor profundamente respetado, alguien cuya presencia en pantalla siempre dejaba una marca incómoda y duradera. Su muerte, precisamente por eso, resultó difícil de asimilar. El silencio inicial de su representante y de su entorno más cercano contribuyó a la atmósfera de desconcierto. No hubo declaraciones urgentes ni explicaciones públicas. Ese mutismo fue interpretado por algunos como una señal de respeto y duelo, y por otros como una confirmación de que la historia era más compleja de lo que los comunicados oficiales podían expresar. En ausencia de voces cercanas, la narrativa quedó en manos de los documentos y de la memoria colectiva. La investigación, desde el punto de vista legal, avanzó sin sobresaltos. No se anunciaron nuevas diligencias ni comparecencias públicas. Para las autoridades, el caso quedó cerrado con rapidez. Pero en el terreno simbólico apenas comenzaba. La pregunta ya no era solo ¿qué ocurrió?, sino cómo pudo ocurrir sin que el mundo lo advirtiera. En una industria acostumbrada a vigilar cada movimiento de sus figuras, la muerte de Ransom revelaba una grieta inquietante: la facilidad con la que el sufrimiento profundo puede pasar desapercibido. Algunos analistas señalaron la ironía del contexto. Ransom había pasado años interpretando personajes rotos, hombres atrapados por el miedo, la culpa o la desesperación. Y sin embargo, cuando la tragedia se materializó en su propia vida, lo hizo en silencio, sin advertencias públicas ni gestos grandilocuentes. La investigación oficial cerró un expediente, pero abrió un debate mucho más amplio sobre la salud mental, la soledad y los límites del éxito profesional. Con el paso de las horas quedó claro que el foco ya no estaba en los procedimientos forenses, sino en las reacciones humanas que vendrían después, porque tras la confirmación de los hechos surgía otra dimensión de la tragedia, la de quienes tuvieron que asimilar la pérdida, reconstruir los últimos días de Ransom y enfrentarse a la pregunta que nadie quería formular en voz alta. Tras la confirmación oficial de la muerte de James Ransom, el impacto emocional se trasladó rápidamente del ámbito de la investigación al terreno humano. El silencio inicial de su familia y de su entorno más cercano fue interpretado como una forma de resguardo ante una pérdida demasiado reciente y dolorosa. No hubo declaraciones extensas ni explicaciones públicas, solo la ausencia de palabras, que en sí misma decía mucho. La primera reacción institucional llegó desde HBO, la cadena que lo había convertido en un rostro inolvidable gracias a The Wire. En la plataforma X, HBO publicó un mensaje breve pero contundente, acompañado de una imagen nostálgica de Ransom en la serie. Recordamos a James Ransom con todo nuestro cariño. Para muchos seguidores, esa publicación marcó el momento en que la noticia dejó de ser un titular y se transformó en una pérdida real. Las reacciones de sus colegas no tardaron en multiplicarse. Actores, directores y profesionales del medio compartieron mensajes de despedida que coincidían en una idea central:
Ranson no era un intérprete común. François Arnaud, quien trabajó con él y mantuvo una relación cercana, escribió unas palabras que resonaron con fuerza. Un actor único, al que siempre admiré y del que siempre me sentí inspirado. No era un elogio vacío, sino el reconocimiento a alguien que había dejado una huella profunda en quienes lo conocieron de cerca. Entre el público, la reacción fue tan intensa como diversa. En foros y redes sociales, miles de mensajes expresaron incredulidad, tristeza y una sensación de pérdida inesperada. Muchos espectadores confesaron que habían vuelto a ver escenas de The Wire o It Chapter 2 con una nueva mirada, como si ahora esos personajes cargaran con un significado distinto. Otros, en cambio, centraron sus palabras en un tema recurrente: la fragilidad emocional que puede esconderse detrás del éxito profesional. A medida que pasaban los días, la conversación se fue desplazando. Ya no se trataba solo de llorar a un talentoso actor, sino de reflexionar sobre lo que su muerte revelaba. ¿Cuántas señales pasan desapercibidas? ¿Cuántas batallas internas se libran en silencio, incluso en vidas que desde fuera parecen plenas? Las reacciones colectivas convirtieron la tragedia individual de Ranson en un espejo incómodo para toda una industria y para una sociedad que, a menudo, llega tarde a comprender el dolor ajeno. Detrás de la imagen pública de James Ranson, construida a base de talento, intensidad y reconocimiento crítico, se extendía una vida privada marcada por batallas que rara vez alcanzaron los titulares. Mientras su carrera avanzaba con pasos firmes, su mundo interior se fragmentaba en silencio, arrastrando heridas antiguas que nunca terminaron de cerrar. En diversas entrevistas a lo largo de los años, Ranson habló con una franqueza poco habitual en Hollywood sobre su relación con las adicciones. Reconoció haber atravesado un periodo de consumo de heroína que se prolongó durante aproximadamente 5 años, una etapa que describió como una lucha constante entre el deseo de desaparecer y el esfuerzo por mantenerse a flote. No lo narraba con orgullo o dramatismo, sino con la lucidez de quien ha sobrevivido a algo que pudo destruirlo. Para él, la adicción no fue un episodio aislado, sino una consecuencia de un dolor más profundo. Ese dolor tenía raíces antiguas. En una confesión que sorprendió incluso a sus seguidores más atentos, Ranson reveló que había sido víctima de abuso sexual durante su infancia en 1992, por parte de una persona que ocupaba un rol de confianza en su vida como tutor. No ofreció detalles gráficos ni buscó exposición mediática. Lo mencionó como un hecho determinante, una herida que condicionó su manera de relacionarse consigo mismo y con el mundo. A partir de ese momento, muchos comenzaron a reinterpretar su trayectoria bajo una nueva luz. Los especialistas en salud mental suelen señalar que los traumas tempranos no tratados pueden manifestarse años después en forma de conductas autodestructivas, dificultades emocionales y una sensación persistente de vacío. En el caso de Ranson, esa teoría parecía encontrar eco en su historia personal. La adicción, la ansiedad y la intensidad extrema de sus interpretaciones no eran compartimentos estancos, sino partes de un mismo entramado emocional. Paradójicamente, fue en la actuación donde encontró una vía de expresión y, en ocasiones, una forma de alivio. Los personajes que interpretaba no eran simples construcciones narrativas, eran reflejos de estados internos que él conocía demasiado bien. Hombres rotos, inseguros, atrapados por el miedo o la culpa. En The Wire, Ziggy Sobotka encarnaba la frustración y el deseo desesperado de ser aceptado. En It Chapter 2, su personaje estaba definido por el trauma y la vulnerabilidad. No era casualidad que Ranson resultara tan convincente en esos papeles. Su verdad personal se filtraba en cada gesto. Sin embargo, esa misma intensidad tenía un costo.
Varios colegas han señalado con el paso del tiempo que Ranson vivía sus personajes de una manera profundamente absorbente. No se trataba solo de actuar, sino de habitar emocionalmente espacios oscuros una y otra vez. Aunque nunca se habló de conflictos abiertos en los rodajes, sí existía la percepción de que era un hombre exigente consigo mismo hasta el límite, incapaz de separar del todo la ficción de su propia experiencia vital. A pesar de los intentos por rehacer su vida, mantenerse sobrio y encontrar estabilidad, el peso de los años no desapareció. La lucha contra la adicción dejó secuelas y las heridas psicológicas seguían ahí, silenciosas pero persistentes. Desde fuera, su regreso a producciones de gran visibilidad parecía una señal de recuperación definitiva. Para muchos, Ranson había superado lo peor, pero esa lectura optimista ignoraba una realidad fundamental. Sanar no siempre es un proceso lineal ni visible. Su historia pone de manifiesto una contradicción frecuente en el mundo del espectáculo. El éxito profesional puede coexistir con una fragilidad extrema. La admiración del público no garantiza paz interior. En el caso de Ranson, el brillo de su carrera no logró disipar del todo la sombra que lo acompañó desde la infancia. Más bien la hizo menos perceptible para quienes observaban desde fuera. Con el paso del tiempo, su vida se convirtió en un ejemplo doloroso de cómo las tragedias personales pueden quedar ocultas tras una filmografía impecable y una reputación sólida. La pregunta que surge inevitablemente es si hubo suficientes espacios de apoyo, si alguien pudo haber leído las señales con mayor claridad, o si el silencio terminó imponiéndose una vez más. Comprender la biografía de James Ranson no implica buscar culpables ni ofrecer explicaciones simples, implica reconocer la complejidad de una existencia marcada por talento y sufrimiento, por la búsqueda constante de sentido y por heridas que nunca dejaron de doler. Solo desde esa mirada completa es posible acercarse a la verdad de su historia y entender que detrás del actor admirado había un ser humano librando una batalla prolongada y profundamente solitaria. Tras el impacto inicial y el dolor colectivo, la conversación pública en torno a la muerte de James Ranson derivó inevitablemente hacia el terreno de las hipótesis, no para alimentar el morbo, sino para intentar comprender un desenlace que, para muchos, resultó incomprensible. Cuando una vida termina de forma abrupta, la necesidad de encontrar sentido se vuelve casi instintiva. La primera explicación, y la única respaldada por documentos oficiales, apunta a un cuadro de salud mental frágil agravado por una historia prolongada de trauma y adicciones. Desde esta perspectiva, su muerte sería el resultado de una lucha interna que se extendió durante décadas. Quienes sostienen esta hipótesis recuerdan que Ranson nunca ocultó del todo sus batallas, aunque tampoco las exhibió. El sufrimiento existía, pero se manifestaba de forma intermitente, a menudo disimulado por periodos de aparente estabilidad profesional. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos. Una segunda línea de debate se centró en el peso de la industria y el tipo de carrera que Ranson había construido. Algunos observadores señalaron que Hollywood tiende a encasillar a ciertos actores en papeles emocionalmente extremos, obligándolos a regresar una y otra vez a zonas de dolor psicológico. En este contexto surgió la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el éxito artístico puede convertirse en una carga cuando se alimenta de heridas reales? Para estos críticos, la muerte de Ranson sería también una consecuencia indirecta de un sistema que valora la intensidad creativa sin preguntarse por el costo humano. Existe además una postura más escéptica que cuestiona la idea de que todo pudiera explicarse a partir de señales previas. Algunos seguidores afirmaron no haber detectado cambios recientes en su comportamiento público. No hubo mensajes de despedida evidentes ni declaraciones alarmantes en sus últimas apariciones. Desde esta óptica, el desenlace parecería repentino, casi inexplicable,
lo que alimentó la sensación de desconcierto. Si nadie lo vio venir, ¿realmente había señales?, se preguntaron muchos. Frente a estas dudas, otros respondieron con un argumento contundente. La ausencia de señales visibles no implica la ausencia de sufrimiento. En el ámbito de la salud mental, explican los especialistas, las personas más acostumbradas a convivir con el dolor suelen ser también las más hábiles para ocultarlo. En ese sentido, la trayectoria de Ransom, marcada por la contención emocional y la introspección, encajaría con el perfil de alguien que enfrenta sus crisis en silencio. También aparecieron teorías más controvertidas, vinculadas a la idea de una maldición asociada a los personajes oscuros que interpretó. Estas lecturas, más simbólicas que racionales, no encontraron respaldo en datos concretos, pero sí revelaron algo significativo: la dificultad del público para separar al actor de los papeles que encarnó. Para muchos, Ransom había terminado por convertirse en una extensión de sus personajes trágicos, como si la ficción hubiera invadido la realidad. En medio de este abanico de interpretaciones, una verdad se mantiene firme. Ninguna hipótesis, por elaborada que sea, puede capturar por completo la complejidad de una vida humana. Las controversias hablan tanto de Ransom como de nuestra necesidad colectiva de explicar lo inexplicable. Tal vez la pregunta más honesta no sea ¿por qué ocurrió?, sino ¿qué nos dice este caso sobre la forma en que entendemos el dolor, el éxito y la fragilidad emocional en figuras públicas? La historia de James Ransom se cierra sin una conclusión cómoda. No hay una respuesta única ni una explicación definitiva que permita ordenar el caos que deja su ausencia. Su muerte, ocurrida en silencio y lejos de los focos, contrasta de manera brutal con una carrera construida precisamente sobre la exposición pública y la intensidad emocional. Ese contraste es quizá la imagen más fiel de su vida. Ransom fue un actor que nunca buscó ser héroe. Encarnó a los perdedores, a los rotos, a quienes cargan con miedos que no saben nombrar. Y en esa elección artística dejó algo más que buenas actuaciones, dejó fragmentos de sí mismo. Su talento no residía en la perfección, sino en la honestidad, en mostrar lo que muchos prefieren ocultar. Tal vez por eso su pérdida resulta tan perturbadora, porque al mirarlo, el público no solo veía ficción, veía una verdad incómoda. Su historia obliga a detenerse y mirar más allá del brillo superficial del éxito. Nos recuerda que el reconocimiento profesional no garantiza paz interior y que la admiración colectiva no sustituye el acompañamiento real. También plantea una pregunta difícil: ¿cuántas veces confundimos fortaleza con silencio? ¿Cuántas veces celebramos la intensidad sin preguntarnos qué la sostiene? El legado de James Ransom no se limita a una filmografía. Vive en las conversaciones que su muerte ha abierto, en la atención renovada hacia la salud mental y en la necesidad de escuchar con más cuidado a quienes parecen resistirlo todo. Su vida fue compleja, contradictoria, marcada por el talento y por heridas profundas. Reducirla a un final sería injusto, ignorar ese final, imposible. Quizá el verdadero mensaje que deja su historia no sea una advertencia, sino una invitación a mirar con más humanidad, a comprender que detrás de cada rostro conocido hay una lucha invisible, y a recordar que, incluso en medio del aplauso, nadie debería enfrentar su dolor completamente solo.